Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración del Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. Hoy clausuramos el curso y lo hacemos con la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, doña Carmen Vela, a la que va a presentar el profesor Avelino Corna, profesor de investigación del CSIC y fundador del Instituto de Tecnología Química. La tribuna es suya. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio y es un placer también presentar a la secretaria de Estado, doña Carmen Vela. Carmen se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en bioquímica. Tras pasar 5 años investigando en el Departamento de Inmunología de la Fundación Jiménez Díaz, se incorporó a Ingenasa, Inmunología y Genética Aplicada, que fue probablemente la primera empresa biotecnológica creada en España. Ya en la empresa y en colaboración con el doctor Eladio Viñuela, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, trabajó en el desarrollo de vacunas y sistemas de diagnóstico para el virus de la peste porcina. Tras un periodo como jefa de laboratorio y de proyectos en Ingenasa, en las áreas de inmunología y anticuerpos monoclonales, la empresa fue privatizada y adquirida por Ercros. Tras la quiebra de Ercros, Carmen Vela y otros 2 socios reflotan la compañía y la mantienen en activo hasta la actualidad. Con su bagaje de investigadora y empresaria, Carmen Vela es nombrada secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio de Economía y Competitividad en enero del 2012. Es precisamente en esa faceta en la que conocí a Carmen y en la que hemos interaccionado. Considero a Carmen una gran profesional, una persona honesta, trabajadora infatigable y con una marcada voluntad de servicio, algo que por lo menos los académicos apreciamos mucho. Le ha tocado administrar en tiempos de crisis, tiempos en los que una insuficiente sensibilidad en nuestro país hacia la investigación, unida a una falta de planificación a largo plazo y a un recorte general en los presupuestos, han conducido a una fuerte disminución de los recursos destinados a la investigación en España. Y lo más preocupante, a una fuerte disminución en la tasa de reposición de investigadores. En estos momentos se da la paradoja de que, disponiendo de un número importante de jóvenes investigadores de excelencia, en cuya formación España ha invertido importantes recursos, ni en las empresas, ni en la administración pública son capaces de asimilarlos. Está claro que la solución no reside en disminuir el número de científicos y tecnólogos de excelencia, sino en cambiar nuestro modelo productivo hacia un sistema en el que la competitividad no se apoye en salarios más bajos, sino en un modelo en el que la ciencia, la tecnología y la innovación estén en la base del crecimiento. La secretaria de Estado, como investigadora y empresaria, no solo ha sido y es consciente de esta necesidad, como nos lo mostrará después en su conferencia, sino que ha administrado de la manera más eficiente los limitados medios de que dispone para realizar su labor de una manera eficaz. Así, con recursos menguantes, ha conseguido, entre otros, implementar el programa de Centros de Excelencia Severo Ochoa, aprobar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación en consonancia con Horizonte 2020, potenciar la innovación empresarial mediante la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su internalización, incorporando incentivos fiscales a las actividades de I+D y el visado científico para atraer talento e inversiones a España. Carmen Vela es una convencida
como yo mismo, de la colaboración público-privada. Ha lanzado varias iniciativas con el fin de que los centros de investigación públicos, universidades y empresas aúnen fuerzas en proyectos comunes. Hoy Carmen nos va a hablar, entre otros temas, sobre innovación. Aun cuando innovación es la nueva palabra aceptada sin reservas por todos, no debemos olvidar que la innovación surge de la conjunción entre tecnología y mercadotecnia, siendo la tecnología la suma de ciencia más ingeniería. Vemos, pues, que sin ciencia no hay tecnología y sin tecnología e ingeniería no hay innovación. Afortunadamente, la secretaria de Estado conoce muy bien lo que es el desarrollo científico, tecnológico y la innovación y puede, por tanto, coordinar los esfuerzos de las empresas, universidades y centros públicos de investigación hacia un modelo productivo basado en el conocimiento. Hoy nos hablará de las acciones que se están tomando y se van a tomar para mejorar nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Carmen, por favor. Buenos días, señoras y señores. Puedo decir, ¿verdad?, queridas amigas y queridos amigos. Empiezo, y no por cortesía, dando las gracias al profesor Corma, que ha tenido la amabilidad de presentarme. Es verdad que estamos trabajando mucho, profesor, mucho, pero todos juntos. Todos los que creemos que la ciencia, la tecnología y la innovación es futuro. Y de esos estamos muchos aquí sentados, con lo cual, gracias a todos por la colaboración y por el esfuerzo. Gracias también por acudir hoy a esta cita en que la ciencia y la tecnología son los protagonistas y reconocimiento al foro Nueva Economía Forum, de los patrocinadores, por permitirnos por tercer año consecutivo ocupar esta tribuna. Por tercer año, pasa el tiempo. El año pasado, yo por estas fechas, les hablaba a ustedes de la estrategia, la habíamos aprobado en febrero, la estrategia y sus 4 pilares fundamentales. El primero, y ya se ha comentado aquí, el talento y la empleabilidad, es decir, las personas. El segundo, la generación de conocimiento y la excelencia. Tercero, y tan relevante, el liderazgo empresarial. Y, por último, la capacidad de la investigación enfocada a resolver los retos de la sociedad. También les hablaba de Horizonte 2020, de la necesidad que tiene todos los actores de nuestro sistema de participar más y mejor en los programas europeos. Al final les comentaré algunos datos todavía muy parciales que tenemos de la participación en Horizonte 2020. Y comentaba con el profesor Corma, también les hablaba yo hace un año, de las dificultades por las que atravesaba el CSIC. No saben la enorme satisfacción con la que hoy abordo esta tribuna sin esos problemas, porque gracias al trabajo de todos y al trabajo del Gobierno concediendo créditos extraordinarios para solventar la situación en la que se encontraba el CSIC desde años anteriores, hemos podido dar solución y que el mayor organismo público de investigación de nuestro país aborde el futuro como lo que tiene que ser, el buque insignia de la investigación, preocupándose por generar conocimiento, por circular ese conocimiento y por llevar beneficios a la sociedad. Inevitablemente me referiré a cosas de años anteriores, pero quiero esta vez decirles a ustedes qué estamos haciendo, qué queremos que sea nuestro sistema, cómo queremos mejorarlo y qué medidas estamos tomando para ellos, porque está claro que todos queremos que nuestro sistema de I+D+I sea comparable al de esos otros países a los que miramos, puedo decir, con cierta envidia, pero queremos que sean espejo de lo que nosotros vamos a hacer. Permítame un pequeño análisis, que ya me lo habrán oído otras veces, porque a veces en tiempos difíciles tenemos la tentación de considerar que todo lo que hacemos es malo o está mal, y nada más lejos de la realidad. En España se hace muy buena ciencia, seguimos haciendo muy buena ciencia y además se seguirá haciendo. En los últimos años el avance científico ha sido imparable. Hemos llegado a ocupar la 9ª posición en publicaciones científicas, ahora estamos en la 10ª, porque India por número entró a la 7ª, pero hemos sido capaces de crear
ciencia con impacto de reconocimiento internacional en muchísimas áreas, tenemos infraestructuras punteras y participamos en las mejores instalaciones europeas, es decir, tenemos ciencia. Y los avances que hemos conseguido están muy valorados. Recordarán ustedes, muy recientemente, la prensa se ha hecho eco, habitualmente estas noticias son regulares, de la investigación en el CENIO, de un trabajo realizado relativo a la caquexia, el síndrome de extrema delgadez asociado a los procesos oncológicos y que es el responsable de una tercera parte de las muertes de los pacientes de cáncer más allá del propio tumor, por una determinada relación o incidencia entre la grasa buena y la grasa mala. Es un trabajo importantísimo recogido en las mejores publicaciones científicas del que nos hacemos eco, hecho aquí, en España, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por un investigador italiano, Petruccelli, que trabaja en el grupo de Erwin Barner. Es decir, investigación en España con investigadores extranjeros, es decir, somos capaces de hacer buena ciencia y de atraer talento internacional. No crean que con este ejemplo lo que yo quiero decir es que ya nos hemos de conformar con lo que hacemos. Nada más lejos, muy al contrario. Aspiramos a que esta investigación de primer nivel se incremente. Les decía yo la semana pasada, en la entrega de las acreditaciones Severo Ochoa a los 5 nuevos centros, y con esto ya son 18, que el mejor deseo de esta secretaria de Estado es que no fueran 18, sino 180. Es decir, nuestro objetivo sigue siendo ambicioso. Es verdad que en investigación hemos alcanzado niveles más que razonables. También es verdad que esa traslación de esta investigación a la innovación, si podemos llamarla así, no ha sido todavía del todo buena. Y a lo mejor hay muchos factores para analizar. No tenemos tiempo en este desayuno, llegaríamos al aperitivo. Y sería muy grato, pero seguro que ustedes tienen otras cosas que hacer. No hemos llegado todavía en innovación a una traslación directa. Los datos nos ubican en la posición 16, 18, como medianos innovadores, y es ahí donde tenemos que hacer muchísimo talento, mucha dedicación, quiero decir. Para ello tenemos que incrementar potencialmente la inversión privada en I+D+I. Y es la inversión que hacen las empresas y es la inversión que viene a través del mecenazgo. Ustedes conocen que en la Secretaría de Estado tenemos departamentos particularmente dedicados a esta colaboración público-privada. La Dirección General de Investigación y Competitividad, dedicada al programa Emplea, al programa Retos Colaboración, de colaboración público-privada, CEDETI, como no, antiguo, pero cada día más vigente y cada día colaborando más y mejor con las empresas. Si queremos que las empresas dediquen más a I+D+I, no crean ustedes que solamente les ponemos los deberes a las empresas, no malinterpreten mis palabras. Esto es una labor de todos los que conformamos el sistema. Todos tenemos que hacer para que la inversión privada sea parecida, comparable a la de esos otros países a los que nos queremos parecer. Y cuando digo todos, hablo desde luego de la Administración, pero hablo de las empresas, de los centros públicos, de los parques, de los centros tecnológicos, de las fundaciones, de todos aquellos actores que formamos parte del sistema. Porque si queremos mejorar, esta es una tarea de todos. Y todos nos tenemos que mover al unísono o difícilmente llegaremos a tener los resultados. Esta manera de ver cómo podemos todos trabajar es lo que cada vez más se denomina y se cita como un ecosistema para la innovación o un ecosistema en general para la I+D+I. Y está basado, sin lugar a dudas, en lo que también denominamos la circulación del conocimiento. Y piensen ustedes que no digo transferencia de tecnología, y aquí las palabras cuentan y cuentan mucho. Durante muchos años, todos los que aquí estamos sentados hemos oído hablar de transferencia de tecnología en una dirección, del mundo académico al mundo empresarial, monodireccional y además irreversible, como si el mundo empresarial no tuviera que decir nada a la investigación. No nos ha ido muy bien, ya les digo, nuestras posiciones en innovación no pasan de una categoría mediana y no es la que corresponde a este país. Tenemos que pensar de otra manera. La innovación es otra cosa. A la innovación se llega y la innovación se produce por la circulación de conocimiento. Es decir, tenemos que generar investigación, decía el profesor Corma. ¿Cómo no? No conozco ningún país que sea capaz de llegar a la innovación sin tener su propio conocimiento. Es extraordinariamente importante generar conocimiento, la mal llamada investigación básica, porque este es el punto de partida. Pero, desde luego, si no hacemos el recorrido para al final resolver los problemas de los ciudadanos, que es la tarea de la ciencia,
Lo único que tenemos que hacer es, al final del día, resolver los problemas de las personas que están ahí afuera y que además contribuyen significativamente a que nosotros estemos aquí adentro. Si no hacemos ese recorrido y lo hacemos en ambas direcciones, mal vamos. Por eso queremos que en nuestra estrategia está recogido, como lo recoge Horizonte 2020, este nuevo concepto de la I+D+I en bloque, como dos caras de una misma moneda, inseparables, irreversibles. Estamos seguros de que este nuevo planteamiento, que no crean ustedes que no cuesta, hemos estado acostumbrados a trabajar en nuestros silos separados, la investigación por un lado, la innovación por otro, y mucho cuidado, cómo nos comunicamos. Tenemos que romper esas cajas, trabajar juntos, porque es el único modo de llegar antes a donde queremos llegar. Es decir, a tener un sistema de I+D+I al servicio de una sociedad, generando riqueza, generando impacto económico, pero generando también impacto social y cultural. Hemos de implicarlos todos en este proceso. Es imprescindible. Y para el proceso, les decía, necesitamos generación de conocimiento, pero necesitamos más cosas. Necesitamos crear un ecosistema, es decir, necesitamos una serie de factores que son los que coadyuvan, los que ayudan a que este proceso se produzca. Podemos definirlo en 6 variables. Es extraordinariamente importante la financiación. Se ha comentado y se seguirá comentando y seguro que en las preguntas también va a salir. ¿Cómo no? Necesaria, una financiación adecuada. Pero es todavía más extraordinariamente importante la generación de talento, es decir, las personas. Pero muy importante igualmente la movilidad, algo en lo que en nuestro país ahí hemos suspendido significativamente a lo largo de la historia. Necesitamos también un sistema público-privado que permita esa movilidad entre el sector académico y el sector empresarial y viceversa, internacional. Necesitamos movernos, eso es generación de riqueza y de diversidad. También necesitamos un sistema fiscal bien asociado a la financiación que permite y favorezca la I+D+I. Necesitamos flexibilidad administrativa. Muchas veces los recursos económicos, no siendo importantes, no tienen el verdadero impacto porque el sistema estricto de nuestras administraciones hace que no permee y que no llegue a los territorios con la agilidad y con la rapidez que se necesitaría. Y necesitamos algo muy importante, que yo creo que es importante en todos los aspectos de la vida, pero en este, y luego me referiré a ello, es el reconocimiento. No puedes pedir a un determinado sector una determinada actividad si eso no tiene valor. Luego me referiré a este tema. Voy a ir en este momento desgranando uno por uno cada uno de estos puntos. El talento, las personas, créanme, si no tenemos personas capaces, si no tenemos personas educadas, si no tenemos personas con recursos que salen de nuestras universidades, no vamos a poder avanzar. Pero eso no vale, o no solamente vale, tenemos que ser capaces de integrar esas personas en nuestros sistemas, en las empresas, en las universidades, en los organismos públicos, en todo el sistema, tampoco monodireccional. No podemos permitir que nuestro talento tenga como objetivo sistemático ser un funcionario en una universidad. Eso está muy bien, pero tenemos que acoger y dar posibilidades a otros sectores, a las empresas, a otros negocios, para que estas personas sean capaces de integrarse. Nosotros, y lo hemos dicho siempre, a pesar de las dificultades, que no vamos a insistir en ellas porque ustedes saben las que son, hemos intentado al máximo preservar los recursos humanos porque sabemos que es lo más importante en cualquier negocio, pero créanme, en este negocio de la ciencia, sin lugar a dudas. Es el talento, es las capacidades de las personas lo que hacen que un país alcance o no alcance un determinado nivel. Por eso, en algunas convocatorias de especial relevancia, como la Ramón y Cajal, una convocatoria que cuidamos, es verdad que se ha reducido el número de plazas totales, pero es verdad que la convocatoria mantiene los mismos recursos. De manera que después de 5 años de formación, después de 5 años de trabajo de estas personas, y una vez que han demostrado su capacidad y su excelencia, van a disponer personalmente de recursos propios para poder integrarse en cualquiera de los actores del sistema, sin tener que depender de comunidades autónomas o de actores intermedios que muchas veces, lejos de ayudar, suponen alguna clase de intermediación retardada. Queremos, además, que las contrataciones del personal se hagan en base a eso, en base a talento, en base a capacidad. Esto es un requisito imprescindible. Como ustedes quizá nos hayan oído, cuando nos encontramos en esta posición, el criterio para asignar los fondos,
todos competitivos, solamente se basó y se priorizó por la calidad y por la excelencia, para las personas y para los proyectos. Este país tiene que llegar a niveles de excelencia como a los que nos queremos parecer, y no hay otra manera. Se compite y salen y se seleccionan y se valoran y se premian a los mejores. Es importante, además, dentro de estos nuevos conceptos de flexibilidad, que pensemos en otra carrera científica, en una carrera que no tiene por qué estar basada en el sistema funcionarial, no porque haya nada en contra de los funcionarios, créanme, en absoluto, pero la diversidad, un sistema complementario donde no tiene por qué un contrato indefinido, un modelo tenure track que cada 5 años se evalúa y una vez que dé una evaluación positiva se sigue continuando con este contrato indefinido. Este es el modelo que utilizan esos países y otra vez vuelvo a referirme a ellos, a los que nos queremos parecer. Este es un modelo aceptado, solicitado y demandado por el mundo científico y que afortunadamente en este año 2014 ya tenemos puesto en marcha en nuestro país, por primera vez. Por primera vez se van a contratar 25 posiciones de investigadores en organismos públicos de investigación con una carrera no funcionarial, con una carrera que irá paralela, con una carrera de largo recorrido, pero no funcionarial. Creemos que esto es importante. Los recursos humanos, vuelvo a insistirles, nos preocupan. Cambiamos los contratos predoctorales de 2+2, para algunos les resulta familiar, 2 años de beca más 2 años de contrato, a 4 años de contrato, sin disminuir en absoluto ni un ápice, ni el número, ni los salarios que se pagaban a estas personas. Esperamos, en colaboración con el Ministerio de Empleo, en el próximo mes de septiembre, lanzar una convocatoria de 1000 contratos para jóvenes, dentro del programa de garantía juvenil, para todos aquellos jóvenes menores de 25 años, licenciados, con formación profesional de todas las categorías, superior o media, y cuando digo de todas las categorías quiero enfatizar incluso áreas administrativas. Necesitamos mucha y buena gestión de la ciencia para ser capaces de cumplir muchos de los requisitos que estamos demandando al sistema, porque el sistema, lo más importante que tiene que tener, concurrencia competitiva, mérito y calidad y rendición de cuentas. Y todo esto solamente se hace si tenemos los recursos y las capacidades. Pues pensamos que estos 1000 nuevos contratos también sirvan para hacer este tipo de actividad, trabajar en investigación científica y técnica y en gestión de la investigación, que es una asignatura ciertamente pendiente en nuestro país, que ha habido que hacerla de manera muy voluntaria y voluntarista, además de. Queremos que esto empiece a corregirse. Vamos también a modificar los nuevos contratos predoctorales. Hasta ahora, quizá a algunos de ustedes les resulte poco familiar, suelen ser 4 años el tiempo que se dedica a hacer una beca. Tenemos un real decreto, tenemos un real decreto de doctorado que indica que se debe hacer en 3 años. Para ajustarnos a ello, vamos a hacer un programa de 3+1, es decir, quien haga su tesis doctoral en 4 años no tendrá ninguna penalización, pero bien al contrario, el que la haga en 3 tendrá el beneficio de un 4º año de contrato con un salario mayor, incrementado y con la capacidad de movilidad. Queremos que nuestra gente más joven empiece desde el principio en programas de movilidad. También lanzaremos en breves fechas un programa de doctorados industriales. Si hablamos de colaboración público-privada, quizá uno de los mejores vehículos, además de muchos instrumentos y además de cosas que pongamos en la mesa, son las personas. Es decir, este cambio de mentalidad donde seamos capaces de ver que en la empresa, y lo demostremos, somos capaces de hacer, se es capaz de hacer muy buena investigación. Doctorados industriales en empresas, en colaboración con universidades, nos permitirán que estas personas sean los vehículos para esta circulación de conocimiento que tanto estamos buscando y que tan seguros estamos. Y esta movilidad queremos llevarla a todos los términos. Es prácticamente imposible que desde el mundo empresarial se salte al mundo de la academia. A veces uno encuentra profesores de universidad que sí están en empresas, pero el otro camino, primero, es muy restringido en España y el segundo es absolutamente imposible. Pero es que es incluso difícil pasar de una universidad al Consejo Superior de Investigaciones Científicas o viceversa. Tenemos que romper esas barreras porque la movilidad enriquece. La movilidad es capaz de poner conocimientos en un determinado momento todos juntos para resolver un problema. Y eso es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es resolver los problemas de este país de manera que efectivamente la competitividad, la riqueza y el bienestar de los ciudadanos sea una realidad palpable.
Ha comentado ya el profesor Corma el visado científico. Es algo importante que aquel investigador de calidad que pueda aportar algo, quiera venir a nuestro país, puede incorporarse sin tener que estar 6 meses peregrinando de oficina en oficina, de despacho en despacho, hasta conseguirlo. Prácticamente el visado científico tiene una capacidad de conseguirse en 15 días, lo cual ayuda de una manera muy importante. Les quiero decir que esta movilidad es un empeño enorme, movilidad internacional, pero movilidad entre sectores. Pasamos a la financiación, importantísima. En algunos casos, y sabemos que es verdad, una financiación incluso elevada, sin una estrategia, sin un plan de acción, es un dinero no bien utilizado. Pero también es verdad que una estrategia sin unos recursos económicos que sean capaces de ponerla en marcha, pues también es un papel mojado. Por eso estamos trabajando enormemente para que la financiación sea la adecuada a la estructura y al momento en que está pasando en nuestro país. Esto no debemos de olvidarlo nunca, no debemos de olvidarlo nunca. Ha sido tras una década de grandes incrementos, que la ha habido en investigación, eso es verdad, pero llevamos más de un lustro, empieza en 2009, una importantísima bajada de los recursos, responsable sin lugar a dudas del problema del CSIC del año pasado, porque toda esta bajada de recursos se impactó sobre los organismos públicos de investigación. En esta situación, en una situación difícil del país, hemos conseguido que en el año 2014, por primera vez desde 2009, el presupuesto de I+D+I se viera incrementado en un 10%. Nos queda mucho por hacer, créanme, no es que ya creamos que hemos llegado, pero es muy importante señalar que esto se ha producido en 2014, como es muy importante señalar que recientemente, hace no más de 3 semanas, el Gobierno ha vuelto a aprobar un crédito extraordinario de 95 millones que se suman al incremento de primeros de año y con el que nos va a permitir lanzar en las próximas semanas y complementar lo que ya teníamos en marcha, las convocatorias de proyectos, las convocatorias de recursos humanos de colaboración público-privada. Es extraordinariamente importante, por tanto, tener los recursos adecuados, pero planificar su buen uso. Tenemos que hacer que nuestro sistema tenga un crecimiento sostenible, previsible y estable. Por eso, porque queremos tomar además medidas hacia el horizonte lejano, queremos utilizar bien los recursos, más limitados o menos limitados. Y una de las maneras de utilizar bien los recursos es la Agencia para la Investigación. La agencia, me habrán oído hablar de ella, trabajamos continuamente para que se convierta en una realidad lo antes posible, porque es uno de los mecanismos que va a permitir un mejor uso de los recursos y siempre el mejor uso de los recursos hace que, sin ser tan elevados, tengan una mayor eficacia. El sistema fiscal, les había comentado, es extraordinariamente importante, también se ha comentado aquí, la Ley de Apoyo a Emprendedores y su internacionalización, desde luego, fue y dio respuesta a peticiones antiguas de muchas de las empresas, como el cheque fiscal para aquellas empresas que todavía no tienen resultados positivos, y es una circunstancia que se produce con cierta frecuencia en las empresas de base tecnológica y creemos que es una buena actividad, como lo es la Ley de Pago a Proveedores, que ha permitido por primera vez introducir a los centros tecnológicos, como lo es el haber conseguido las bonificaciones a la Seguridad Social, que con efecto retroactivo desde 1 de enero de 2013 fueron aprobadas por el Gobierno en el mes de junio. Les he hablado también de flexibilidad. Uno de los problemas con los que nos encontramos, y lo comentábamos antes de entrar aquí con el profesor Cormack, y es una demanda, necesitamos hacer que nuestro sistema sea flexible, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, ausente de control. Más bien al contrario. Necesitamos un sistema que tenga agilidad, que sea capaz de utilizar muy bien los recursos y, desde luego, rendir cuentas. No estamos pidiendo la ausencia de rendición de cuentas, todo lo contrario. Pero se encuentran o nos encontramos a veces con la paradoja de animar a nuestros investigadores y a nuestras empresas que vayan a Europa, que consigan recursos de la Unión Europea, y cuando esos recursos vienen a nuestro territorio ponemos todo tipo de dificultades. No es que las pongamos, es que están para las contrataciones, para el uso o para las justificaciones. Tenemos que dotarnos de un sistema que busque el equilibrio entre la flexibilidad administrativa, el control y la rendición de cuentas, y en esto estamos trabajando. Les decía al principio la importancia del reconocimiento. Verá, durante muchos años hemos querido que hubiera transferencia, que los investigadores en las academias, en las universidades o en los centros públicos trabajaran con las empresas.
pero salvo honrosísimas excepciones, como el profesor Corma, quien nos acompaña, no sé si ustedes saben que además de nuestro último príncipe de Asturias de investigación, que es él, es el investigador que más recursos aporta al CSIC a través de royalties por sus patentes, que tiene un instituto donde el hacer una spin-off es casi una tarea obligatoria, donde su colaboración con el mundo empresarial forma parte de su rutina, de la misma manera que forma parte de su rutina ser uno de los investigadores españoles más reconocidos en el mundo. Es decir, se puede. Necesitamos excepcionalidades, pero tenemos que hacer que esas excepcionalidades se conviertan en una rutina. Y para eso tenemos que dar un sistema que permita que más personas sean Avelinos Corma, si ustedes me permiten. Tenemos que conseguirlo. Y eso hay que reconocerlo. Porque si un investigador de una universidad trabaja con una empresa y a la hora de poner en su currículum y de valorar su carrera científica en forma de sesenios, quinquenios y los procedimientos que tenemos establecidos, esta actividad no cuenta, no es visible, no es reconocida, no podemos pedir a las personas que la hagan. Cada uno tiene que desarrollar su carrera. Queremos y trabajaremos con nuestros colegas de educación para hacer que esto sea una realidad, que esto se reconozca. Estamos en perfecta sintonía y así se entiende. No conseguiremos esto de esta colaboración público-privada de verdad como algo natural si no hay reconocimiento de las actividades. Será un trabajo vano y tenemos que hacerlo. Que los sesenios tecnológicos tengan el mismo valor que un sesenio científico y que pueda haber muchos y que sean reconocidos. Este reconocimiento es extraordinariamente importante, como es extraordinariamente importante que la sociedad reconozca lo que hacemos. Y aquí entramos en la divulgación. La divulgación es otra tarea que se ha puesto en la mochila esta Secretaría de Estado, este Ministerio, porque creemos que si no tenemos complicidad con la sociedad no vamos a llegar muy lejos. Si somos incapaces de transmitir que lo que hacemos tiene impacto sobre ellos, que lo que hacemos es por y para los ciudadanos, no nos va a ir muy bien. Y tenemos que hacer esta tarea. El científico es una de las profesiones más reconocidas, junto con los médicos. Pero cuando alguien pregunta por científicos españoles, pues a lo mejor sale Marie Curie. Siempre digo que una vez pasó por Madrid, esto es bien cierto, pero no estamos muy seguros que entre polacos y franceses nos dejen apropiarnos. No tenemos todavía esa cultura científica que tenemos que cuidar y hay muchas iniciativas y aquí contamos con la inestimable tarea, esfuerzo, dedicación y entusiasmo de la FECIT y dentro de este entusiasmo vamos a cristalizarlo con la nueva sede del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas. Esperamos poder invitarles a todos ustedes en septiembre a la inauguración. Estamos también presentando para el mes de septiembre una plataforma de crowdfunding de pequeñas donaciones de nombre Precipita. Hemos discutido si el nombre era adecuado o no. Se ha quedado en Precipita. Ustedes ya se quedan con él, aunque solo sea por chocante. Una pequeña plataforma de crowdfunding donde hay proyectos determinados, donde cada ciudadano puede entrar, incluso interaccionar con el investigador que está haciendo ese proyecto y dedicar recursos a esa investigación. Son actividades que en otros países de nuestro entorno, fundamentalmente los anglosajones, forman parte de la cultura cotidiana y que a nosotros todavía nos cuestan, pero que tenemos que poner también tarea y esfuerzo para que esto sea cada vez más una realidad. La tarea de divulgar a la sociedad está pasando por muchas cosas que estamos haciendo, desde los monólogos científicos a los campus de vocaciones científicas, los campus que utilizamos, que organizamos con el Ministerio de Educación y con la Fundación La Caixa. Campus donde este año hemos tenido en torno a los 1.900 alumnos que han podido entrar en el campus con una nota media por encima del 9,4. Sí estamos valorando y primando la excelencia. Estamos haciendo carreras populares, la Noche de los Investigadores. Este año es el año de la biotecnología, es decir, todas las ideas que se nos ocurren para comunicar, para interaccionar y para ponernos en conjunto, estamos intentando ponerlas en marcha. Creo que yo ya voy un poquito mal de tiempo, pues voy a ir terminando. Terminando y engarzo con un comentario que hacía antes sobre la Caixa. Y fíjense ustedes la importancia que es el mecenazgo. Y tenemos un buen mecenazgo en España, incipiente, pero bueno. La Fundación Areces, yo creo que no podemos llamarla incipiente, es de las veteranas y que ha ayudado mucho a la investigación. Pero como ejemplo les quiero dar, fíjense, tenemos la acreditación Severo Ochoa, que es un reconocimiento de excelencia a aquellos centros
que son realmente pioneros, que compiten a nivel internacional y que no palidecerían enfrentándose a cualquier centro de Estados Unidos o de Europa. Tenemos ya 18 en España. Estos centros son capaces de atraer una gran cantidad de financiación privada en forma de proyectos, en forma de laboratorios compartidos con empresas. Son capaces de hacer spin-off. La Fundación La Caixa, para atraer mecenazgo, nos acaba de dar este año 40 becas y ya tiene previstas para el año que viene 52. Es decir, la excelencia atrae recursos, la calidad genera mejores conocimientos. Queremos que este programa, además, se extienda a las universidades. Por la configuración del programa era más para centros y las universidades se nos estaban quedando un poco descolgadas y nosotros tenemos una enorme sensibilidad en esta Secretaría de Estado hacia las universidades, responsables del 60% o de más del 60% de la investigación, y crearemos este año un programa dentro de Severo Ochoa. Saldrán también unas unidades de investigación para que aquellos departamentos realmente buenos que hacen tareas importantes tengan también su reconocimiento, que, como les decía, lo consideramos muy importante. Esto no solamente es para universidades, hemos hecho también un registro de empresas innovadoras, empresas que tendrán más facilidades a la hora de conseguir créditos, de conseguir apoyos, de conseguir reconocimiento. Brevísimas palabras para decirles que en Horizonte 2020 todavía no tenemos resultados, todavía se han cerrado las convocatorias, pero todavía no ha habido ninguna resolución definitiva. Pero sí que les puedo decir que hay en algunos instrumentos en los que el número de solicitudes, por ejemplo, en la iniciativa PYME, es decir, empresas pequeñas individuales que solicitan a título personal, por decirlo así, proyectos, pues somos el tercer país, tras Alemania y Francia. Hay uno de los programas pilotos para producción y para validación preindustrial de tecnologías relacionadas con nanofármacos, nanocompuestos y materiales. España es el primero de los países participantes, después incluso de la primera fase, y es el primer país en coordinadores. El ser coordinador de un proyecto europeo significa que es quien lidera ese proyecto europeo. Es un resultado, vamos a ver cómo se configura la resolución definitiva, pero en este momento es un buen resultado. En las Starting Grant, los reconocimientos del European Research Council a los mejores investigadores jóvenes, hemos presentado 283 propuestas, siendo el cuarto país en participación. En las convocatorias Marie Curie somos el tercer país y el primero en coordinadores y en solicitudes. Es decir, estamos atendiendo a la llamada, estamos siendo presentes en Europa porque queremos jugar en la primera liga de la ciencia. Y las dificultades coyunturales no nos tienen que amedrentar, más bien al contrario. Esto es lo que tenemos, este es el programa que queremos hacer y todos juntos vamos a trabajar para hacerlo. Es importantísimo, tenemos que hacer muchos cambios, incluidos los de mentalidad. Tenemos que hacer muchas reformas que estamos haciendo. Tenemos que hacer muchas cosas y para eso hemos pedido incluso una evaluación externa a la Unión Europea. Esta tarde los evaluadores entregarán al ministro de Guindos su informe porque queremos hacer más cosas para utilizar mejor los recursos, para de verdad resolver todas las situaciones conflictivas y difíciles que tenemos y yo creo que estamos en el buen camino. Ya termino, simplemente por aquellos investigadores que quizá estén pensando más que en las líneas generales, en los detalles concretos, en el cuándo salen las convocatorias, cuándo vamos a resolver las anteriores, pues quiero decirles que esperamos a primeros de septiembre tener abiertas las convocatorias de proyectos, utilizando todos los recursos de los que disponemos, utilizando recursos de fondos estructurales, es decir, creo que sacaremos una buena convocatoria como ha sido la de este año anterior y lo que también haremos será abrirla efectivamente en septiembre, ya que vamos un poco tarde, no vamos a utilizar agosto, no ya por las vacaciones, que me consta lo laboriosos y trabajadores que son nuestros investigadores, tanto de empresas como de centros públicos, sino porque la Administración de alguna manera se para. Si me permiten, voy a terminar con una pregunta de la que yo creo que ustedes ya tienen la respuesta. ¿Queremos ser competitivos? ¿Tener mejor y más empleo? ¿Conseguir una mayor calidad de vida? Pues si la respuesta es positiva, pensemos en cómo mejorar nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y no solo pensemos, sino hagámoslo y hagámoslo todos juntos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cormá. Muchas gracias, doña Carmen. Comenzamos con las preguntas.
que son muchas. Desde Europa Press se refieren al informe análisis de la Comisión Europea, conocido ayer, y que, según esta agencia, recomienda ampliar la inversión en I+D+I al 0,7%. Le preguntan qué valoración se hace desde el Ministerio, si puede anticiparnos algo de lo que ya sabe usted acerca del informe que hoy se va a presentar, como usted ha señalado al señor ministro. Bueno, como ustedes pueden imaginar, dado que el informe se va a presentar esta tarde y que son los expertos... Un pequeño anticipo. Un pequeño anticipo es el que esta empresa, efectivamente, una de las recomendaciones es que en 3 años se llegue al 0,7% de la financiación pública. Es un objetivo razonable, ambicioso, pero en el que nos encontramos en el camino. Ya les estaba anticipando que en el año 2014 finalmente tendremos un incremento que va a rondar el 18% del presupuesto y que en términos netos, que a veces los números de porcentajes no hacen justicia, pues supone 235 millones de euros. Es decir, hemos empezado en este camino y trabajamos para continuar con él. Se celebra estos días en la Universidad Menéndez Pelayo un encuentro de expertos que buscan nuevas fórmulas de cooperación público-privada en la investigación, tema al que se ha referido usted en su discurso, y Luis Angulo le pregunta cuáles cree usted que deberían ser las bases de ese compromiso entre las instituciones públicas y las privadas con la investigación para la sociedad. Bueno, pues yo creo que me he referido un poquito a ello a lo largo de mi presentación. Además, mañana participo en este curso de la Menéndez Pelayo. Durante mucho tiempo hemos venido hablando de colaboración público-privada. Ha sido una especie de estas cosas que se utilizan como mantra, ¿no? Pero nunca nos hemos realmente esforzado por ponerla en marcha. Y no es sencillo, porque requiere cambios casi culturales, cambios sociológicos. Es decir, dejemos de mirarnos con esta especie de competencia y competitividad en los que nos hemos mirado y aquellos estereotipos de las universidades necesitan todo el tiempo, no hacen más que lo que quieren y las empresas solamente quieren el corto plazo y lo que va ahí. Y esto va a llevar un poco de tiempo, pero yo creo que en las bases que hemos establecido en la estrategia de esta idea de la idea al mercado en continuo, vamos a tener un punto de encuentro muchísimo mayor. Y para ello, desde luego, tenemos ya en marcha y seguimos poniendo mecanismos de colaboración y de reconocimiento, porque sin el uno y sin el otro no vamos a ir muy bien. La colaboración público-privada es esencial, está recogida en la estrategia, está recogida en el plan y nosotros estamos implementándola desde lo conceptual hasta los detalles concretos, como puede ser el programa 100 de colaboración público-privada que acaba de cerrar su convocatoria en CEDETI, o la colaboración de retos colaboración que tenemos en la Dirección General de Innovación y Competitividad, incluso otras medidas que estamos ahora mismo preparando, listas para poner en marcha y que necesitamos en algunos casos el visto bueno de la Unión Europea. Con micrófono, por favor, don Manuel Teruel, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Muy buenos días. En primer lugar, felicitar a la Secretaria de Estado por esa magnífica exposición, realmente completa, y todo ha sonado magníficamente. Eso nos apuntamos todos. Pero, lógicamente, me voy a referir un poco a la pequeña y mediana empresa, que, lógicamente, es la que yo represento. La sostenibilidad de la economía pasa porque la pyme sea media empresa y la media empresa sea grande. Y para eso la base es el conocimiento. Y entre la universidad y la pequeña y mediana empresa hay una especie de muro de cristal. Los dos se ven, pero es muy difícil de pasarlo. Y es difícil pasarlo porque el conocimiento está en las personas. La tecnología, por mucho que se grabe en ficheros, está en las cabezas de las personas y la llevan las personas. Y hoy por hoy, tal como es la legislación, tal como está la regulación, no es fácil que una persona de la universidad trabaje en una empresa, comparta tareas, no es fácil. La realidad es esa. Y es fundamental, porque esas personas serían las que irían a la empresa, darían inteligencia competitiva, ayudarían a crear cultura en un mundo global cada vez más necesitado de información, y a su vez esas personas adquirirían el único crédito universitario que no se adquiere en la universidad, la de la Universidad de la Vida. Yo creo que la suma de los dos sería clave de éxito, y desde las cámaras de comercio, que colaboramos estrechamente con la Secretaría de Estado, nos brindamos a colaborar mucho más, porque creemos que el éxito de la migración y del crecimiento de la pequeña y mediana empresa es el conocimiento, y el conocimiento solo se hace de la mano de la universidad y de la empresa, y esa es la clave de futuro de nuestro país. Muchas gracias. Doña Carmen, ¿algo que decir?
Vamos, no puedo más que compartir contigo, Manuel, este punto de vista, y yo creo que también me he referido a ello. Nosotros, lo he dicho y es algo que creemos que las personas son el mejor vehículo para la circulación de conocimiento. Más allá de la transferencia y de los tangibles, son las personas, su manera de ver y su manera de pensar. Por ello, estamos implementando los doctorados industriales. Los hubo en España hace mucho tiempo, allá por los años 90, pero fuimos capaces de estropear el modelo. Esperamos que ahora, en este segundo intento, lo hagamos. Y la realización de tesis doctorales en empresas, es decir, llevar conocimiento y generar conocimiento en las empresas, esto es fundamental. Tenemos un programa, Torres Quevedo, donde se ayuda desde la Administración a la incorporación de doctores en empresas, es decir, otra vez personas, con una financiación bastante razonable de los salarios de los primeros años. Es muy importante lo que hemos hablado del reconocimiento. Es muy difícil que alguien vaya a pedir a un profesor de universidad que vaya a trabajar en una empresa si va a hacer un paréntesis de 5 años que no va a contar para nada en su vida profesional, ni en reconocimiento, ni en dinero que pueda recibir en compensación de quinquenios o sesenios, ni siquiera en este reconocimiento que los investigadores es lo que les paga, reconocido por pares, porque su tarea ha sido importante. Esto tenemos que hacerlo. La movilidad y la flexibilidad han sido palabras que habrás oído, que he repetido continuamente en mi discurso. No tenemos que pedir a la gente que vaya a un mundo y salte sin red. Podemos hacer periodos donde pueda hacer sabáticos en empresas, reconocimiento, pero eso vuelve a vincular el reconocimiento. Pero tenemos que ponerlo en marcha de una manera obligatoria. Y yo creo que con todas estas medidas relacionadas con personas y programas asociados, donde estas colaboraciones sean reconocidas, podremos resolver ese problema que es el que tú dices. Esto nos va a costar un poco. Yo siempre digo que el día que pase, como hace unos años que encontré un colega en Dinamarca, que la conocía de Novo Nordisk y en su segunda vida era la rectora de la Universidad de Copenhague, el día que esto nos pase aquí, todos estos problemas estarán solventados, pero hay que trabajar y empujar entre todos. Antonio Cervelló le pregunta a la Secretaria de Estado si de verdad cree usted que el tratamiento de la I+D+I en la reforma fiscal que el Gobierno pretende llevar a cabo va a ser el revulsivo que se necesita. ¿No piensa que se va a quedar demasiado corto en ese objetivo? Lázaro Serrayer dice: ¿por qué las líneas de crédito de las entidades financieras y del ICO son tan poco influyentes, tan poco decisivas en el necesario desarrollo de la investigación y la innovación en las empresas? Yo no creo que sean poco decisivas. A ver, en la reforma fiscal nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Hacienda y hemos puesto nuestro listado de requerimientos que creeríamos que serían buenos para el sistema. Es evidente que es el Ministerio de Hacienda quien tiene que hacer sus cálculos económicos, valorar los impactos y si es ahora el mejor o menor momento. Todavía el documento no está listo. Pero bueno, seguro que hay opiniones de que en algunos casos se queda corto y en otros se queda largo. Nosotros trabajamos para que una serie de parámetros que den facilidad a las empresas para tener esta desgravación fiscal, sobre todo eso, facilidad. No estamos hablando tanto incluso de cantidades, sino evitar problemas. No voy a entrar en detalles porque a lo mejor no hacen al caso, pero unos costes indirectos estables y fijos que no den lugar a interpretaciones ayuda mucho y en eso estamos, por ejemplo, trabajando. Yo insisto que no creo que no sean tan decisivos los créditos que se puedan facilitar para la I+D+I. Lo que yo creo es que el problema es que los créditos pueden utilizarlos un determinado tamaño de empresas. Es extremadamente complejo que una empresa pequeña, como las que hablaba Manuel, pueda recurrir al ICO y tener los fondos necesarios porque necesita tener un fuelle la propia empresa para que esos créditos puedan ser concedidos. Y es verdad que estamos, por la circunstancia en la que nos encontramos, en una difícil situación a todos los niveles, no solamente crédito oficial, sino créditos comerciales. La I+D+I no es el contrabalance. Tendrás que tener edificios, tendrás que tener otras cosas, pero tus capacidades en I+D+I no lo son y desafortunadamente creo que puedo decir por experiencias previas que tampoco lo han sido. También con un micrófono don Eduardo Montes, presidente de UNESA, la Asociación del Sector Eléctrico. Muchas gracias. En primer término, enhorabuena, Carmen, por la exposición. Segundo, intervengo por dos cosas, ¿no? Primero, por la amistad de hace tantísimos años. Y coincidimos cuando tú estabas en Ingenasa, una época llena de anécdotas, y yo estaba en el CEDETI, donde el presupuesto del CEDETI en aquel momento era de 35 millones de euros. Eso lo que demuestra que eso es mediados de los 80. Eso demuestra que estaremos mal, pero hemos progresado de una manera impresionante. Yo le contaba a José Luis las anécdotas sobre tus anticuerpos monoclonales, en fin. No, pero realmente mi intervención
se centra en mi propia experiencia. Yo he tenido la suerte de trabajar en una multinacional con un presupuesto de I+D+I, sobre todo innovación, por encima de los 5.000 millones de euros al año y con un nivel de patentes tan alto como la totalidad de las patentes del Estado español al año. Entonces, en Alemania. Yo he pensado mucho cuál es la diferencia entre lo que pasaba allí y lo que pasa aquí. Y te voy a citar 3 puntos que alguno has citado, simplemente por si te interesa hacer alguna reflexión sobre esto. El primer término, me parece absolutamente fundamental, es la costumbre de patentar. Es decir, allí, yo dirigía una división de telecomunicaciones, había casi obligación de que una vez que un proyecto salía, si era patentable, patentarlo inmediatamente. Me parece que es un tema que no es baladí. Segunda diferencia enorme, yo he publicado en alguna entrevista que el tema del aumento de los gastos de I+D hay que tener mucho cuidado. Es decir, no es un gasto, es una inversión. Ya solo hablar de gasto me parece que es un error lamentable. Y segundo, allí lo que durante muchos años se ha hecho es, primero, optimizar la cadena de I+D+I, optimizar la cadena. Porque para aquellos que somos ingenieros sabemos que la suma de los óptimos es siempre peor que el óptimo de la suma. Y una vez que esta cadena se optimizó, y en Alemania es óptima, se puede aumentar la inversión de una manera infinitamente más rentable y más eficiente. Luego, segundo tema, la gran eficiencia de la innovación, no solo en una empresa como Siemens, que es la empresa que era, sino en Alemania como país. Tercero, has tocado un punto vital, ¿no? El talento. Yo creo que la innovación no es que sea positiva para las empresas, como decía Manuel, es vital. Pero es que a día de hoy, las empresas nuevas, que es donde de verdad se va a generar millones de puestos de trabajo, es que se basan exclusivamente en la innovación. Y estoy pensando en todas las tecnologías digitales. España tiene una posibilidad fantástica en todo lo que son, por ejemplo, nuevas aplicaciones de las tecnologías digitales en ocio, arte, lo que sea. Entonces, mi pregunta es, en este campo, ¿realmente la Universidad Española está siendo suficientemente innovadora, y valga la redundancia, como para generar nuevos títulos que interesen a aquella gente que ya no le interesa ser ingeniero, le interesa otra cosa y que además van a ser tremendamente generadores de empleo? Estos son los 3 puntos que después de haber vuelto a Alemania ya hace algún tiempo me he planteado que son la gran diferencia entre un país como Alemania, cuya base es la innovación, y un país como España, que no está como Alemania, pero como te decía, en los últimos 20 o 25 años hemos mejorado una barbaridad. Pues otra vez, con personas como experiencia, ya prácticamente no tengo nada más que asentir en las palabras. Es verdad que hemos tenido poca cultura de la patente, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Las patentes, primero, no las generábamos, seamos sinceros. Cuando las hemos generado, son extremadamente costosas de mantener. Es muy difícil en las universidades y en los organismos públicos, y hay honrosísimas excepciones, tener estructuras suficientes como para saber cuál es la mejor patente, dónde extenderla, cómo mantenerla. Todos los que hemos tenido patentes, y lo puedo hablar también en primera persona, los costes de mantener una patente con un ámbito, cuando menos europeo, Estados Unidos, Canadá y Australia, tiene un coste extremadamente importante que tienes que tener la seguridad de que lo puedes rentabilizar. Luego, como se justificó, se empleó mucho que había que hacer patentes, nos dedicamos también a la patente curricular. Somos a veces expertos en una buena recomendación, convertirla en un tema relativo. Yo creo que es muy importante patentar, pero si se me permite, también voy a desmitificar un poquito. Creo que algunos de los datos de innovación que colocan a nuestro país en una mala posición es porque el valor de las patentes se multiplica por 3 o por 4 en el indicador. Es número de patentes españolas, número de patentes europeas, número de patentes trifásicas. Entonces, esto no nos favorece porque es verdad que no tenemos muchas. Y yo creo que las patentes son fundamentales, insisto, a título personal, y el profesor Corma es también un excelente ejemplo, pero hay otros muchos modos de propiedad industrial. Hay otros muchos modos en los que somos capaces de proteger. Está el know-how, está la marca, hay otros muchos procedimientos. Me da vergüenza hablar aquí de otros procedimientos, estando Patricia en esta sala, pero hay otros muchos procedimientos
Y ahora mismo, en el momento en que llegamos nosotros a este mundo, creo que tenemos que ser más amplios, no pensar solo en las patentes, sino abrir más el abanico y utilizar todos los recursos. No podemos volver a hacer lo que ya hicieron otros hace 20 años. Avancemos, demos un salto más rápido e integremos todas las posibilidades. Lo de optimizar la cadena, no puedo estar más de acuerdo contigo. Nosotros, cuando me has oído hablar, hablamos de I+D+I. Es que como volvamos a las cajas, a hacer cada uno su cosa dentro de su compartimento, luego pasa que no hay sintonía, que no hay comunicación, que a veces hay un profesor de universidad que trabaja muy bien con una empresa, hay ejemplos excepcionales para todo, pero que no se produce de una manera continua y constante y con mucha facilidad. Optimizar la cadena es una de las tareas que tenemos, una de las tareas, para que de verdad estos recursos, los que sean siempre eficientes y eficaces. Si miramos para atrás, a lo mejor aprendemos que, aun habiendo recursos, ha habido cosas que todavía no las hemos hecho muy bien. Aprendamos de esta situación y optimicemos la cadena, porque son necesarios más recursos, pero más recursos sobre reformas organizadas y organizativas, de manera que hagan que esto se utilice mucho mejor. Y en cuanto al talento, ¿qué decirte? A ver, muchas veces se habla si la universidad está alejada de la realidad o no. La universidad tiene una enorme cantidad de títulos. Yo creo que muchos los desconocemos y nos sorprendemos cuando tienes un hijo en edad de ir a la universidad y te viene con el catálogo. Es decir, no creo que sea tanto un problema de catálogo de títulos como de hacer luego esa interfase de lo que tú aprendes de la universidad, cómo lo comunicas, cómo se encaja. Y sí es verdad que tenemos una tarea como sociedad, porque los temas de educación, por los últimos informes, los últimos datos, no nos están acompañando, y se está haciendo, me consta, desde el Ministerio de Educación, un análisis de cómo podemos aproximar los estudios académicos a una realidad tan cambiante como es la realidad que tenemos. Probablemente cada vez más se está yendo a una formación básica general y una formación en grado de máster o, en nuestro caso, en la realización de la tesis de especialización añadida. Y yo creo que ese camino, que ya se ha detectado que es necesario, se ha empezado a andar y además es irreversible. Vamos a tener que trabajar cada vez más porque si no, no podremos dar satisfacción ni a las personas que generan la universidad, porque yo os decía antes que es importantísimo tener una buena educación, pero es importantísimo poder emplear esa educación, si no nos quedamos a la mitad del camino. Este otoño se va a celebrar el 75 aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a cuya labor se ha referido usted en su intervención. Le preguntan cuál ha sido finalmente el impacto de la crisis sobre el CSIC, porque alguno habrá habido, dicen. ¿Qué valoración hace de la contribución del Consejo al progreso científico de España y cuáles deberían ser las bases para afrontar la reformulación estratégica del CSIC, que desde muchos sectores de la comunidad científica se considera absolutamente necesaria? Y que yo comparto. A ver, se celebra el 75 aniversario, yo creo que no tengo que ser yo, pero sí puedo serlo quien haga un panegírico de las actividades y del trabajo del CSIC. Es la institución, el organismo público internacional, español más importante, agrupa una gran cantidad de áreas, es diverso en las áreas de conocimiento, es decir, afecta a todos los sectores, es el tercer organismo internacional europeo, detrás del Masplan y del CNRS. Su impacto en la ciencia española con estos 75 años yo creo que es crucial, es fundamental. Su impacto, y lo podemos valorar, y no lo digo yo, en los proyectos europeos, es decir, el reconocimiento que el CSIC obtiene en los proyectos europeos, no solo ya por la financiación, sino reconocimiento por sus proyectos, es de los más grandes de Europa. Tiene en su seno centros reconocidos Severo Ochoa, muchos de los centros que nosotros hemos reconocido Severo Ochoa son centros del CSIC. Está haciendo una tarea estupenda de organización mixta con las universidades a través de los centros mixtos, muchos también de los cuales han sido reconocidos Severo Ochoa. Es decir, está haciendo muchas de las cosas que están recogidas en la estrategia y muchas de las cosas que quedan por hacer. ¿Qué queda por hacer? Pues queda por hacer que de momento tiene el nombre de Agencia Estatal, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero no es una agencia. Se le dio el nombre y ahí nos quedamos. Hay que hacer un estatuto y hay que hacer un contrato programa, que es lo que de verdad le dará al CSIC la capacidad de ser una agencia y de poder actuar como tal. ¿Y esto qué lleva? Pues esto lleva a lo que yo ya he comentado, no solo para el CSIC, sino para todo el sistema. Una flexibilidad administrativa seguida con un fuerte control y seguida con una rendición de cuentas. Esto nos falta, pero trabajamos por ello.
José Antonio Praza, del Diario Médico, precisamente le preguntaba si es posible garantizar que la Agencia Estatal de Investigación nacerá este año y si es a coste cero, ¿qué impide o retrasa su lanzamiento? Pues yo me puedo arriesgar y decirle que sí con las fechas, pero en el tema de fechas a veces tengo ciertos problemas para que luego se cumplan, con lo cual, si me permite, Juan Antonio, pues no le confirmo la fecha. Solamente le digo que sí que estamos trabajando. El hecho de que algo sea a coste cero no quiere decir que sea trivial. La agencia viene rodando en el Sistema Español de I+D+I desde el año 2005. Ahora mismo estamos nosotros ya con el segundo borrador, después de haber pasado por Abogacía del Estado, por haber pasado por Hacienda, otra vez por Abogacía, volvemos al Ministerio de Hacienda y esperamos, sí que trabajamos para que la agencia sea una realidad, porque creemos que dentro de estos lenguajes que hacemos de eficacia y eficiencia es un instrumento que nos va a ayudar, que va a aportar flexibilidad y que va a aportar, insisto, siempre me gusta mucho decir flexibilidad no exento de control, porque a veces estas palabras se malinterpretan, pero va a ser un buen instrumento para utilizar mucho mejor los recursos. Y por eso, pensando que es tan buena, queremos que esté lo antes posible encima de la mesa. Carlos Flores le pregunta, ¿el proceso independentista en Cataluña podría afectar de alguna manera al futuro del Centro Nacional de Supercomputación, que ahora tiene su sede en aquella comunidad autónoma? ¿Vislumbra usted algún escenario en el que este centro debería cambiar de sede? Pues no lo vislumbro. El Centro Nacional de Supercomputación, Barcelona Supercomputer Center, en el que la Administración General del Estado tiene un porcentaje mayoritario, está ubicado en Barcelona, como otras muchísimas instituciones del CSIC y de la Administración General del Estado. Y he de decir que en este ámbito no estamos teniendo ningún problema, sino más bien al contrario. Todos son colaboraciones y el trabajo es muy eficiente. El Centro Nacional de Supercomputación está en Barcelona, está muy bien en Barcelona, hace una tarea extraordinaria, es Centro Severo Ochoa. No vislumbramos ninguna posibilidad de traslado ni está en el escenario, desde luego que no. ¿Por qué hay tan pocas mujeres científicas? Le pregunta Sandra Sánchez, de la cadena SER. Esta pregunta, esta sí que también ya nos pueden dar el almuerzo, no ya el aperitivo. Es uno de los temas en los que, incluso en mi actividad previa, ya me ocupé. Formé parte de grupos de trabajo de la Unión Europea y presidí en España la Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Científicas, es decir, es un tema que yo tengo en mi agenda. Pues hay muchas razones por las que no hay muchas mujeres. Fundamentalmente no es que no haya muchas mujeres en el sector de la ciencia, lo que no hay es muchas mujeres en los puestos jerárquicos. En el resto, a día de hoy, son más mujeres doctoras las que terminan las tesis doctorales en España y en otros muchos países. Sin embargo, en cuanto a catedráticas, pues nos quedamos en porcentajes 17, 19, en áreas tan importantes como medicina no llegamos a los 2 dígitos. Y yo creo que hay muchos factores, ¿no? Hay quien dice que simplemente es un factor, una cuestión de tiempo. No, yo creo que el tiempo no lo cura todo. Llevamos demasiado tiempo. Desde el año 82 son mayoría el número de mujeres egresadas de nuestras universidades. Esas mujeres a día de hoy están en torno a los 50-55 años y, sin embargo, el número de catedráticas sigue sin subir. Este es un problema que lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que existe el problema, ponerse a seguirlo, hacer estadísticas desagregadas por género, tener muy en cuenta cada vez que se toman decisiones si hay mujeres, si no las hay, porque a veces la pura inercia hace que desaparezcan. Y, sobre todo, lo que tenemos que hacer es convencer a las investigadoras más jóvenes que esto sigue siendo un problema, porque casi todas piensan que esto es un problema que fue de otras generaciones. Yo les confieso que hace unos cuantos años yo también lo pensaba. Este no es un problema. Pues yo estaba en un departamento donde el jefe era hombre, pero lo demás éramos mujeres y nos creíamos que mandábamos mucho. Luego no, pero nos lo creíamos. ¿Qué era que mandaba el hombre? Pues sí, claro, era el jefe. Es importante en ciencia que haya un número equilibrado de hombres y mujeres, pero no por ninguna cosa extraña, es porque estamos convencidos de que la ciencia se hace mejor cuando se juntan puntos de vista y se aporta diversidad. Por eso trabajamos para que esto se corrija, por eso hace unos días presentamos el informe sobre científicas en cifras. Desde esta Secretaría de Estado y desde este Ministerio nos estamos ocupando de este tema. A esto sí que no le ponemos fecha a la solución, pero lo mejor es seguirlo y así iremos avanzando.
Desde la agencia de noticias Servimedia, Maite Antona le pregunta si comparte usted la opinión del profesor Barbacid, quien acaba de afirmar que con los 11.000 millones de euros que el Gobierno ha perdido con la venta de CaixaBank, se relanzaría la I+D+I. Me parece una comparación completamente absurda, si se me permite. No estoy segura de si la dijo así o es una interpretación. Una cosa es los recursos que tienen que ir a los bancos, que los bancos, por otra parte, no son más que ciudadanos que ponen dinero. Vamos a ver qué hay detrás de esos recursos. Y otra cosa es la ciencia. No comparemos. Si necesitamos más dinero para la ciencia, pidamos más dinero para la ciencia. No hace falta que entremos en otros terrenos en los que, desde luego, no tienen, en mi opinión, ningún sentido definir. Con micrófono, don Federico Mayor Zaragoza, presidente del Comité Científico de la Fundación Ramón Areces. En primer lugar, quiero felicitar a don Raimundo Pérez Hernández y a don José Luis Rodríguez por presentador y presentada, porque realmente ya han hablado ellos del presentador y la presentada, ya ven ustedes, la tercera vez que se atreve a venir a hablar de la ciencia y de sus responsabilidades como secretaria de Estado en esta situación, en una situación muy difícil. Por tanto, yo como sé que en parte son las raíces del Centro de Biología Molecular, me alegro muchísimo de esta valentía y de este coraje. Tres cosas muy sencillas. Una, ha insistido también Eduardo Montes. La I pequeña, es decir, la I de innovación, depende de la I mayúscula. Esto es absolutamente necesario que lo tengamos muy presente, porque si no, hablamos a veces de competitividad sin saber que la ciencia aplicada es consecuencia de la ciencia. Aquella cosa de Bernardo Husay, no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos que fomentar la investigación básica, la investigación en general, el conocimiento, hasta el punto en el año 2000, en la cumbre de Lisboa, se habló de economía basada en el conocimiento. O sea, que fijaros hasta qué punto en aquel momento eran conscientes de que tiene que haber la cadena, como decía Eduardo, es decir, que tiene que haber conocimiento, después aplicado al desarrollo, es decir, aquellas grandes prioridades que hoy tiene la ciencia. A mí me gusta mucho lo que decía Krebs, la ciencia es para aliviar o evitar el sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano comprende todas las necesidades, el acceso a los distintos servicios por parte de los seres humanos. Es decir, que me gusta mucho el que habléis de esta cadena, porque efectivamente no nos podemos detener solo en el conocimiento, ni aplicarlo debidamente al desarrollo, a la alimentación, a la salud, al medio ambiente, etcétera, sino que tenemos que promover esta aplicación tecnológica. Número 2, que creo que es muy importante. Últimamente, tanto COTEC, es decir, la parte, digamos, de la influencia de la investigación privada, en su informe ha dicho que señalaba un deterioro progresivo de la situación y hoy mismo la prensa nos informa de que en este informe que fue solicitado por el propio Ministerio de Educación y Competitividad también se requieren cambios radicales en la actual situación del I+D+I en España. Yo creo que esto es muy importante. Nosotros en la Fundación Ramón Areces tenemos también unas cifras que aportar. Este año las solicitudes al concurso científico, que ya sabéis que sobre todo se dedica a enfermedades infrecuentes, a enfermedades raras, a neurociencias, etcétera, ha sido el doble de los concursos anteriores. Es decir, que si estábamos en unas 400 solicitudes en el concurso de este año, estamos ya superando las 900 solicitudes. Todo eso es para decir que existe un momento muy propicio para que se adopten unas medidas que efectivamente tiene que ser que seamos más capaces de cumplir la cadena en su conjunto, que seamos más capaces de favorecer una buena gestión, que seamos más capaces de concurrir con éxito a este dinero que viene del exterior, pero que necesita también, como sabe muy bien la secretaria de Estado, una aportación desde el propio país donde se solicita. Y sobre todo, ella lo ha subrayado, yo también lo quiero subrayar, es la participación del sector privado.
en este aspecto tenemos que pensar que cuando se habla de Alemania, pues ya nos ha dicho muy bien Eduardo qué es lo que allí representa en muchas de estas empresas, es la parte más importante incluso desde un punto de vista después de acreditación de beneficios. Y por último, ha mencionado al final la afección o desafección de la ciudadanía a la comunidad científica y ha dicho que nos quieren mucho, pero que en general no conocen nada de lo que estamos haciendo y que tendríamos que procurar ser más hábiles en difundir nuestra tarea. Esto es cierto, pero la comunidad científica, yo me di cuenta perfectamente cuando tuve que estar delante del Europarlamento para solicitar los fondos para el European Research Council, no nos engañemos, es prácticamente invisible. Y aquí en España, hay unos científicos excelentes aquí y fuera de España, la verdad es que no nos conocen, y no nos conocen porque empiezan por no conocernos los representantes de esta sociedad. Los parlamentarios muchas veces tratan temas que no tienen nada que ver con su misión como parlamentarios y es muy difícil que sean especializados en energía, especialmente en energía atómica, o en la necesidad o no de hacer prospecciones petrolíferas en este momento en el mundo, o sobre las vacas locas, por ejemplo, o sobre los transgénicos. Todo eso lo digo porque tenemos que ser conscientes de la importancia de la comunidad científica y el papel que podría representar, no decidiendo, pero sí aconsejando a los parlamentos, aconsejando a los gobiernos, aconsejando a los consejos en los distintos grados, incluso a escala local. Es una pena que este enorme conocimiento, este potencial científico no sea utilizado. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Quiere añadir usted algo? Pues otra vez lo mismo, ¿eh? Es que son todos amigos y estamos en la misma línea. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en el tema de la cadena que comentaba el profesor, en la necesidad absoluta de generar conocimiento. Les decía yo en mi presentación que no conozco ningún país que genere conocimiento y que lo preste a otro país para que éste lo utilice. Estas cosas no funcionan así. Necesitamos generar conocimiento, pero necesitamos luego también, y en esta parte yo creo que tanto nuestra estrategia como Horizonte 2020 están perfectamente orientados, es decir, investigación, generación de conocimiento por un lado y por otro lado, orientada a resolver los retos de la sociedad. Orientada, no estamos hablando ni de aplicada ni de no aplicada, orientada a resolver los retos tan importantes como la salud, como el medio ambiente, como la energía, como todos estos aspectos. Yo es verdad que sé todos los datos que hace Ecotec, que se están produciendo dificultades, yo creo que no es más que constatar una realidad. También es cierto que esa realidad ya la tenemos muy diagnosticada, entonces en esta Secretaría de Estado y en el Ministerio lo que sabemos, cómo estamos, sabemos cuál es la circunstancia, pongámonos ahora a poner medidas terapéuticas que sean capaces de ir resolviendo los problemas a lo mejor más despacio de lo que quisiéramos, pero de ir resolviendo los problemas. Y bueno, yo creo que es verdad que los investigadores somos poco visibles. Creo que es verdad que nos estamos haciendo cada día más visibles. Cada día te encuentras con más investigadores capaces de comunicar lo que hacen en esta plataforma de crowdfunding que les decía. Es sorprendente que investigadores que están en sus laboratorios y que nunca han tenido esta referencia son capaces de explicar en un lenguaje entendible y razonable qué es lo que quieren hacer y ponerlo a la sociedad, y queremos que esto cada día vaya mejor. En cuanto a los parlamentarios, pues yo estoy de acuerdo, yo sé y he participado en reuniones organizadas desde COSCE con parlamentarios para informar. Y a lo mejor eso sí es una responsabilidad de esta Secretaría de Estado, el intentar hacer más visible a la comunidad científica y que nos lo apuntamos, de todos los sitios se aprende y todo está bien hacer una lista de actividades y podemos intentar poner en marcha alguna acción adicional. Muchas gracias. El director general de la Fundación Ramón Areces, que hace posible este foro España Innova, don Raimundo Pérez Hernández, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Simplemente quisiera, en primer lugar, expresar un agradecimiento que se queda en casa, que es Abelino Corma. La Fundación está honradísima de que pertenezca a su Consejo Científico, al Consejo Científico que preside el profesor Mayor Zaragoza, y una vez más les extiendo la felicitación por el premio.
y un especial agradecimiento a la Secretaria de Estado, por quien expreso públicamente mi admiración por su valentía, su entusiasmo y sus iniciativas. La Fundación está también muy honrada en colaborar con la Secretaría de Estado estrechamente. Uno de los méritos de la Secretaría de Estado es de haberse rodeado de un magnífico equipo de colaboradores, incluido en la FECIT, y tenemos algunas iniciativas que estamos intentando colaborar al máximo, como el Consejo de Fundaciones por la Ciencia, que esperamos que sea un instrumento importante de movilización y de ejemplo práctico, obras son amores, de colaboración público-privada. Y estamos embarcados en varias iniciativas, una de las cuales, la última, creo que es una iniciativa muy bonita, que es la de intentar agrupar y apoyar a la comunidad de científicos españoles en Estados Unidos, que creo que es algo importante en el cual estamos muy metidos. Y a Eduardo Montes le diré que estamos preparando con la OCDE un seminario en la Fundación para el año que viene sobre la economía digital y sobre todas sus repercusiones e implicaciones en el modelo productivo. Se está haciendo con los mejores expertos de la OCDE y les convoco a todos porque creo que será enormemente útil. Y nada más, muy felices vacaciones hasta septiembre.